Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Les bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que el Señor les esté prosperando en sus caminos y que Él extienda su mano de gloria sobre sus vidas para traer gran bendición y un despertar poderoso en este tiempo que tanto lo necesitamos. Quiero compartir una palabra que está en Génesis en el capítulo 19 del versículo 12 al versículo 15. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Recuerda que este capítulo eh, pues nos está mencionando ya la parte final de la historia de Sodoma, también de Gomorra y dos ciudades más, Abna y Seboim, que se entregaron a toda clase de maldad. Se entregaron a las pasiones, se entregaron al desprecio hacia la gente, hombres violadores, hombres injustos, ociosos, perezosos, llenos de tanta injusticia, hasta que la maldad en ese lugar llegó a su colmo, como lo declara el Señor ahí en el capítulo 18, donde el Señor dice, descendamos para ver si ellos han culminado su maldad, o sea, para ellos, si ellos habían llegado al colmo de su maldad. Recuerda que 13 años antes de esta escena, estas ciudades habían vivido una especie de juicio, cuando cuatro reyes vinieron a pelear contra cinco reyes y los vencieron y se llevaron absolutamente todo, se llevaron sus familias, se llevaron sus pertenencias. Y en esa época Abraham con 318 hombres va a libertar a Lot y finalmente venció a estos reyes, devuelve a Lot a su ciudad. Y bueno, el Señor en esa época les estaba haciendo una advertencia, porque antes de que vengan los grandes juicios y severos, eh, el Señor empieza a dar advertencias, a traer juicios más pequeños, donde la gente debería reaccionar. Sí, el Señor no empieza con los juicios grandes, siempre empieza a tratar a la gente como llamándoles la atención de alguna manera para que ellos puedan enmendar su conducta y la ira de Dios pueda ser refrenada. Nosotros vemos en el caso de Nínive, por ejemplo, que estaba ya dispuesta para ser destruida, y el Señor envió a Jonás con una palabra tremenda de arrepentimiento. Y bueno, esa palabra halló cabida en el corazón de los moradores de Nínive y finalmente el Señor perdonó esa ciudad. Recuerda que el rey, sus príncipes y toda la gente entró en un ayuno pidiéndole a Dios gracia y misericordia. Y el Señor prolongó años de misericordia sobre esa ciudad, los perdonó. No fue el caso de esta ciudad. 13 años antes ya ellos habían experimentado un juicio del Señor, y a pesar de que fue un juicio con misericordia, porque ellos alcanzaron a ser derrotados, se los llevaron cautivos, pero fueron rescatados. Ese momento especial era para que ellos hubieran meditado en sus caminos y hubieran empezado a enmendar sus errores. Porque ya desde Génesis capítulo 13, cuando Lot emprendió su camino hacia esta ciudad, declara que los hombres de esa ciudad eran perversos en gran manera contra el Señor. O sea, ya la Biblia estaba especificando antes de toda esta destrucción que estas personas se habían entregado a sus maldades, se habían entregado a la soberbia de su alma, al desprecio de la palabra del Señor. Ya su maldad había llegado al colmo hasta el punto que ya el Señor no los perdonó. De hecho, vemos en el capítulo 18
que la cuota mínima para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra y bueno, y las ciudades que les acabo de mencionar, era que hubieran 10 justos en esa ciudad, porque Abraham empezó a clamar diciéndole, Señor, no destruyas ese lugar, y si hay 50 justos, ¿tú perdonarías la ciudad? El Señor le dijo que sí, y bueno, la cifra fue bajando hasta que llegaron a 10. Y el Señor dijo, si hay 10 justos en ese lugar, no destruyo la ciudad. Y finalmente fue destruida. O sea, impresionante que una ciudad, en 4 ciudades con tantos moradores, no se encontraran 10 personas que estuvieran buscando al Señor de todo su ser, de todo su corazón. Entonces, digamos, la tasa, la cifra necesaria para salvar estas ciudades era 10 personitas que estuvieran metidas en la brecha, buscando al Señor, orando, que su comportamiento fuera un comportamiento justo, que honrara a Dios. Sin embargo, pues no se encontraron. Allí en Sodoma estaba este hombre, Lot, que se acercó a sus cuñados, perdón, se acercó a sus yernos para darles una advertencia. Declara ya en el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, antes de la destrucción, Dios le dio una oportunidad a estas personas de poder salvarse, de poder salir de ese lugar que iba a ser destruido, solo que no le creyeron, pero no podían lamentarse o no pudieron decir que no hubo una voz de alerta. Y creo que, como dice la escritura, las tinieblas han cubierto nuestra tierra, la oscuridad han llenado las naciones. Y en medio de tantas tinieblas y tanta oscuridad, el Señor tiene un remanente que no es grande, que es pequeño, porque al igual que en esta ciudad no se encontraron esos 10 justos suficientes para salvar esta ciudad. Creo que el remanente que busca verdaderamente al Señor en este tiempo no es tan grande, es más bien un remanente pequeño, porque lastimosamente vemos que la mayor parte de las personas que asisten a las congregaciones o que supuestamente creen en el Señor, su vida parece testificar en contra de ellas, ¿sí? Porque vemos personas que están en una vida cotidiana normal, una vida de embriaguez, de fornicación, de adulterio, de pleitos, de contiendas, como si el Señor no hubiera hecho un impacto poderoso en esas almas. Así que son, podríamos decir que no son muchas las personas que realmente tengan ese comportamiento piadoso y justo que el Señor requiere en su palabra para extender misericordia y gracia sobre un lugar. Sin embargo, bueno, vemos que allí estaba Lot. Quiero confesarles que en el pasado mi corazón tenía un juicio grande hacia este hombre, porque cuando leí Génesis capítulo 13, y dice que Lot se fue en dirección de Sodoma y de Gomorra, se fue en dirección hacia esas ciudades porque las vio muy fértiles, porque estaban regadas por aquel gran río y bueno, había una abundancia de provisión allá. Y yo pensaba de Lot, ¿cómo es posible que un hombre se encamine hacia un lugar de tanta perversión? Y cuando uno lee pues ya Génesis 19, donde su esposa queda convertida en una estatua de sal porque miró hacia atrás, donde él se va a vivir con 2 hijas a una cueva y luego ellas tienen relaciones sexuales con él, lo emborrachan para tener hijos de su propio padre. Entonces yo decía, qué destrozo tan grande el que pasó aquí. Si él se hubiera ido en una dirección contraria, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Tenía yo ese pensamiento acerca de Lot, lo consideraba como un hombre un poco insensato en sus decisiones. Pero hasta que seguí leyendo la Biblia y finalmente llegué allá a Segunda de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 6 al versículo 9, dice, Segunda de Pedro 2, del versículo 6 al 9, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, dice segunda de Pedro que Lot era justo, lo llama justo, y dice que él estaba abrumado por la conducta nefanda de los moradores de esa tierra. Esa conducta, dice conducta nefanda, es una acción abominable que va en contra de la moral y de la ética. Él estaba abrumado por la conducta de las personas que estaban a su alrededor. Estaba en el lugar incorrecto porque pues ese lugar es un lugar oscuro, de tinieblas. Un hombre que pasara por Sodoma y Gomorra, un hombre que iba a ser violado. Porque dice allí en Génesis 19 que todos los hombres en Sodoma, desde el menor hasta el mayor, eran homosexuales. Recuerda que cuando los ángeles vinieron a la casa de Lot, esos hombres rodearon la ciudad, la casa de Lot, diciéndole a él: Saca a los varones que vinieron a tu casa para que los conozcamos". Esta versión dice para que los conozcamos, la Reina Valera, pero las otras versiones declaran para que tengamos relaciones sexuales con ellos. O sea, una ciudad eh, contaminada de una manera impresionante. Muchas tinieblas habían en ese lugar y allí estaba este hombre, un hombre que de alguna manera fue una luz para esa generación. Mientras estuvo allí, él no se relajó con el pecado, él no estuvo de acuerdo con esa maldad, no se dejó leudar por esa maldad, y lo declara aquí Pedro diciendo: él estaba abrumado, o sea, su corazón se dolía cuando él veía las personas haciendo maldad, engaño, cuando le contaban lo que hacía la gente, él sentía dolor. Y dice que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, la iglesia realmente no se puede acomodar a la iniquidad. La iglesia no puede asumir la maldad de la gente como algo normal. Nosotros como creyentes no asumimos algo normal, que nuestra gente, nuestros hijos estén en fornicación, que nuestros hijos estén en problemas de homosexualismo, de lesbianismo, que sean violentos, que sean vulgares, que estén borrachos. No asumimos eso como algo normal. De ninguna manera lo podemos asumir así. O que una nación como la nuestra, que en este tiempo está aprobando leyes injustas donde se le permite a una mujer asesinar a su hijo en el vientre, y que las personas que vienen a las congregaciones digan: sí, es normal, es que también en algunas circunstancias se puede hacer, o bueno, etcétera, buscando pretextos para justificar su maldad y su engaño. La iglesia no se acomoda a las tinieblas. La iglesia brilla, alumbra en medio de las tinieblas. Recuerda la parábola de las vírgenes: 5 prudentes, 5 insensatas, pero las prudentes tenían aceite en sus lámparas y aceite de reserva. Tenían luz en medio de las tinieblas, porque el novio llegó, el rumor de que el novio llegó fue estando en tinieblas. El novio llegó cuando habían muchas tinieblas. Creo que nosotros estamos a punto de ver ese acontecimiento tan espectacular que estamos esperando. La iglesia está esperando la venida del novio, y él va a venir en un tiempo de muchas tinieblas para la tierra. Así que la iglesia que está esperando al Señor tiene que tener luz para que se pueda encontrar con Él. Por eso no consentimos en nuestro corazón con el engaño, con la estafa, con la iniquidad, con la vulgaridad, con la irreverencia, con el irrespeto a las autoridades, con los asesinatos de nuestros niños, con que nuestra gente se esté cambiando, entre comillas, de género, que es una cosa realmente imposible. Nadie se puede cambiar el género porque es o su sexualidad, su sexo, porque es algo que viene impreso en el corazón. Aunque una persona se cambie por fuera, por dentro sigue siendo tal
cual el Señor la hizo. O sea, no hay manera de que altere adentro en su genética, en su alma, en su corazón, lo que Dios estableció para su vida. Hace muchos años que hablaba con una persona que se transfiguró, que se hizo cirugías para parecerse a una mujer por fuera, pero por dentro siguió siendo un hombre. Después de muchos años, en una conversación que sostuvimos, me decía, nadie sabe el infierno que yo vivo y que muchas personas como yo vivimos, porque me miro al espejo y veo a una mujer, pero yo sé que soy un hombre. Y me decía, dígame cómo me saco eso de la cabeza, cómo me saco eso del corazón, de que en el espejo yo veo una mujer, pero por dentro yo sé que soy un hombre. Y le dije, nunca te lo vas a poder sacar, porque Dios hizo de ti un hombre, no una mujer. Entonces, la iglesia no se acopla al engaño y a la iniquidad que estamos viendo en este tiempo. La iglesia reprende las obras de las tinieblas. Por supuesto, no podemos obligar a nadie a que camine con el Señor, pero tampoco vamos a consentir con el pecado, con la maldad, y no vamos a llamar a lo que es malo bueno, de ninguna manera. Lot estaba en medio de una generación demasiado perversa, pero él estaba abrumado, él no estaba conforme en el lugar donde se encontraba, él no estaba conforme con la manera de vivir de las personas a su alrededor. Y creo que esa debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios. La actitud de la iglesia en este tiempo es de caminar en justicia, un pueblo que se está guardando para la gloria y la honra del Señor, de ser una iglesia que tiene fe, de ser una iglesia que está orando, que no se adaptan al mal o al engaño, pero también una iglesia que está anunciando la venida del Señor, como advirtió Lot de este desastre. Lot les dijo a ellos, salgan porque Dios va a destruir esta ciudad. Así que creo que esa debe ser nuestra actitud, que nosotros estamos en un mundo lleno de muchas tinieblas, de mucha maldad, de mucho engaño, pero estamos anunciando a la gente, aún en medio de todo esto que vivimos, estamos anunciando salvación. Los estamos invitando a salir de un sistema de engaño, de iniquidad, para que se unan al pueblo que va a ser arrebatado por el Señor. En todo lugar donde nosotros nos encontremos, podemos dar un testimonio de vida en medio de las personas. Hay una sentencia sobre el mundo. Realmente el mundo como va no tiende a ser mejor cada vez, porque recuerda lo que dice la escritura. El Señor declara que cada vez las tinieblas se van a hacer más y más densas. Ya esto, la profecía no tiene una reversa. El Señor va a continuar con su profecía. Tal vez que por su gracia y su misericordia detenga un poco el tiempo y prolongue más los años de misericordia sobre un lugar donde la iglesia está parada y firme, pero la profecía va a continuar y la labor de la iglesia en este tiempo es anunciar salvación, que mucha gente venga al conocimiento de Cristo, que nos podamos, que puedan salvarse, que no se vayan a hundir en todo este desastre que viene sobre la faz de la tierra, porque cosas muy terribles se avecinan sobre el mundo, como lo declara la Escritura, juicios muy terribles por causa de la maldad de los moradores de la tierra, porque la maldad se ha hecho más y más intensa, la gente cada vez es más despiadada, más endurecida en su corazón, con un conocimiento cada vez más escaso de la presencia de Dios en su vida. Entonces, bueno, en medio en medio de ese desprecio al Señor, por supuesto que la maldad se va a entronar sobre el corazón de la gente de una manera impresionante, que ya no va a tener ninguna clase de freno. Entonces, como iglesia, estamos en medio de la gente, orando, siendo gente justa, que la gente nos vea en un comportamiento justo delante del Señor, buscando a Dios por nosotros y por las personas que están a nuestro alrededor. Quiero que miremos en Primera de Samuel, en el capítulo 3.
dice del versículo 1, 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Recuerda que Samuel es un regalo de Dios para este pueblo, para el pueblo de Israel. Samuel nace de Ana, que es una dama que era estéril, su vientre era estéril, y el Señor fertilizó ese vientre. Una mujer que da a luz un hombre hermoso como este hombre Samuel, que fue entregado a la casa de Dios desde que fue destetado. Así que él empezó a crecer en la casa del Señor, pero dice acá, no, la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Por qué causa se estaba dando este problema en medio del pueblo? Porque recuerda que cuando la palabra de Dios escasea y no hay visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo entra en una locura. La escritura declara: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a sus siervos y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Así que un pueblo que no escucha a Dios con claridad, que no atiende su voz o que no sabe de la existencia del Señor, se vuelve loco, se desenfrena, las pasiones le cogen tanta fuerza en su alma que se vuelve la maldad en una persona así incontrolable, como el Señor se lo dijo a Caín. Si tú haces lo bueno, puedes estar con la frente en alto. O sea, si Caín se acercaba a Dios y tenía una relación con el Señor a la manera de Dios en fe, ofreciendo ese sacrificio de sangre delante del Señor, el pecado no iba a tener un impacto tan fuerte en su vida. Pero el Señor le dijo: y si no, el pecado está a las puertas de tu corazón, de tu vida, y te acecha como una fiera lista para atraparte. Abandonar mi fe en el Señor, mi devoción a Dios, mi adoración a Dios, hace que el pecado se entrone sobre mi vida de una manera que ya no lo voy a poder controlar. En Caín se dio con tanta fuerza la maldad en su alma, que fue el primer homicida en la historia de la humanidad. Imagínate hasta dónde llegó su maldad. Por no acercarse a Dios, por desechar la palabra de Dios, se convirtió en un homicida. Y luego su generación tiene un caminar tan lejos de Dios, gente entregada a los placeres del mundo, dice a la música, al asesinato también, porque de Caín viene Lamec, que había ya asesinado 2 personas también. Y esa generación se hizo tan fuerte en su maldad, tan llena de iniquidad, que tuvo la capacidad de leudar a todos los moradores de la tierra en Génesis capítulo 6. Esa descendencia de Caín tuvo esa capacidad de tener tanto engaño, tanta iniquidad, de opacar los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, que eran los descendientes de Set. Los descendientes de Set estaban buscando al Señor cuando dice ahí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se mezclaron. Así que esa descendencia de Set fue leudada por esa descendencia de Caín, el primer homicida, el que no tuvo en cuenta al Señor. Así que la maldad se agrandó, se hizo, las tinieblas se hicieron impresionantes en el corazón de Caín, y ese fue el legado que le dejó a su generación. De tal manera que allá en Génesis 6 dice la escritura que el Señor tuvo que traer ese juicio tan terrible sobre el mundo entero a través del diluvio, quedando solo Noé con 7 personas más en el arca. Entonces, la maldad se hace grande cuando un pueblo deja de escuchar al Señor. Imagínate hacia dónde iba este pueblo cuando dice la escritura que la palabra de Jehová escaseaba y que no había visión con frecuencia. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo estaba al frente el sacerdote Elí con sus 2 hijos, Ofni y Finés, de los cuales dice el capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínate los sacerdotes al frente de la casa de Dios, y dice que eran hombres impíos.
sin ningún conocimiento de Dios. Impresionante. Si este es el sacerdote, entonces ¿cuál era la condición del pueblo en ese momento? Aparte de eso, dice, se dejaban extorsionar. En el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos sacaban de lo que se estaba sacrificando en el altar antes de que la grosura fuera consumida. Y recuerda que la escritura dice que esa grosura, las entrañas con su grosura, era de Dios, era el alimento de Dios. Porque esas entrañas con la grosura representan el alma del ser humano, aún con pecado y todo, que el Señor la toma así para la gloria de su santo nombre, y que Él tiene la capacidad de quemar esa dureza de corazón con el fuego de su Santo Espíritu. Eran figuras, eran sombras, eran revelaciones de Dios que estos sacerdotes estaban opacando por su comportamiento infame. Aparte de eso dice que ellos se acostaban, dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y de cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Entonces, imagínate, eran impíos, no conocían al Señor, menospreciaban las ofrendas que se ofrecían delante de Dios y aparte de eso, con pecados sexuales en medio de la casa del Señor. Entonces, cuando vamos allá al versículo 3 y dice que la palabra de Jehová escaseaba y que no había visión con frecuencia, pues con justa razón, porque el Señor está buscando gente justa que guarde sus verdades, que las atesore en su alma como la perla de gran precio y el tesoro de gran valor. Pero si la iglesia, especialmente el cuerpo de liderazgo, se entrega a las pasiones desordenadas y no tiene ningún respeto por el Señor, por supuesto que la palabra empieza a escasear. Por supuesto que la visión se va a ir, porque el Espíritu de Dios es contristado. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios revelando sus secretos, sus misterios a nuestra alma, revelando sus caminos a nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo quedamos totalmente ciegos para acercarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial y el conocimiento de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, qué tremendo es esto, que este menosprecio de ellos empezaron a opacar ese mundo espiritual y se enceguecieron de una manera impresionante. Entonces era necesario sacar este sacerdocio infame, un sacerdocio sin ningún respeto por el Señor. ¿Sabes qué? ¿Cómo duele en el corazón ver un liderazgo infame? Es muy doloroso porque un liderazgo así causa un gran destrozo en medio del pueblo de Dios. La cantidad de testimonios que uno escucha acerca de avaricia de los líderes, acerca de pecados sexuales, de maltrato a las personas, acerca de esos comportamientos, líderes de Dios emborrachándose, cometiendo abusos con el dinero, acostándose con las mujeres de la iglesia, como lo declara aquí Samuel. ¿Qué cuentas van a rendir ellos ante el Señor? La escritura declara que el que sabía hacer lo bueno y no lo hizo, va a recibir muchos azotes. Y qué doloroso es ver esa clase de liderazgo. Escuchar testimonios de damas que tuvieron que ver en la parte sexual con esa clase de líderes, pastores con sus familias o líderes con sus familias y aún cometiendo esta clase de situaciones. Y todavía que escucha uno de algunas damas decir, yo caí en un engaño, yo fui engañada o yo ni siquiera sé cómo caí en una situación de esa, es una situación sexual. Y uno dice, como difícil de creer eso. Yo pienso que tan perverso es el líder como perversa esa dama que se prestó para opacar de esa manera las cosas del Señor, que no tuvieron ningún respeto por el Señor, ni el uno ni el otro, porque ¿quién se va a quejar de que no sabía? ¿Quién va a decir que sí, que eso es un engaño? Yo no lo veo como un engaño, yo lo veo como una perversión, porque una dama parada en el Señor,
Una mujer que conoce las escrituras, pues saca la mano y se la pone en la cara y le dice, respete, respete al Señor, respete las ovejas de Dios, respete al pueblo de Dios. O sea, de ninguna manera ella se va a prestar para una infamia de esas, sabiendo el destrozo tan grande que eso va a traer sobre una congregación, sabiendo cómo ese acto va a opacar el mundo espiritual, cómo va a traer tanta oscuridad y tinieblas en medio de la iglesia. Entonces, los hijos de Eli estaban al frente y ellos opacaron totalmente ese mundo para el pueblo de Dios. Tanto el sacerdote como el pueblo empezó a ver al líder actuar de esa manera, empezaron a desanimarse, ya no traían su ofrenda con tanta gozo, con tanta alegría, porque había menosprecio de esas verdades de Dios en ese momento. Así que todo el pueblo entró en un desánimo y el Señor empezó a quitar su palabra y la visión sobre la tierra. Por eso necesitamos personas que estén avivadas en su ser interior. Mantengamos una luz en el lugar donde estamos, que busquemos a Dios de todo corazón para que por lo menos mientras nosotros estemos en los lugares donde el Señor nos ha puesto, la ciudad, nuestra gente, nuestras congregaciones disfrute de algo de luz. Como dice la escritura acerca de Juan, que la gente de Juan el Bautista, dice que la gente disfrutó de esa luz que tenía Juan. En el tiempo que Juan vivió, las personas pudieron degustar cosas de Dios, degustar del arrepentimiento, pudieron degustar de una palabra salida del corazón del Señor. Entonces, esa es nuestra misión, permanecer fieles a Dios, como Lot estaba en medio de una ciudad llena de tinieblas, de oscuridad, gente impía, pero dice que él era justo y que estaba abrumado por la conducta de ellos. Y no solamente abrumado, sino que afligía su alma, o sea, que estaba en esa búsqueda de Dios, rogándole al Señor, pidiéndole que por favor extendiera su misericordia sobre ese lugar. Entonces aquí está Samuel ministrando ya en la presencia del Señor y llega un momento donde el Señor se le revela una manifestación muy poderosa de Dios a Samuel, hablándole acerca de un juicio para Elí y para sus dos hijos. Y ya más adelante declara en el capítulo 3, versículo 19, dice, y creció Samuel, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Me encanta esto. Me parece un regalo hermoso de Dios cuando Él levanta a una persona que tiene respeto por su presencia. Mira, la palabra del Señor, Dios ya no estaba hablando y no se estaba manifestando. Pero un hombre que se puso en la brecha, un hombre que empezó a tener respeto por Dios, este hombre que empezó a abrir las puertas de la casa de Dios, porque ya las puertas del templo las estaba abriendo Samuel. Entonces ya la gente empezó a encontrarse con Samuel, ya no con Elí ni con sus dos hijos, sino a ver, a estimularse en la fe, a estimularse en el respeto por el Señor y a traer lo que el Señor estaba pidiendo en ese momento para ofrecer en sacrificio, porque había una persona que tenía respeto por él. Y dice que el Señor volvió a aparecer en Silo. Así que la gente, los rumores cambiaron. Imagínate, en los días de Elí y sus dos hijos, la gente llegaba a sus ciudades porque hacían viajes muy largos para ir a ofrecer su sacrificio, para uno devolverse a la casa y decir, no, pues allá, vea ese ovni, Finés, no me dejaron ofrecer el sacrificio, me robaron la carnita del animal, del cordero. Finalmente la gente llegaba desanimada y el rumor se hizo grande por todo el país. Pero ahora la gente volvió a tener esperanza. Las personas volvieron a confiar en el Señor. La gente empezó a disfrutar de la luz, de la bendición que había a través de este hombre. Y los rumores se hicieron grandes en todo el país, de tal manera que empezaron a decir, el Señor volvió a aparecer en Silo, porque allá está Samuel.
Allá está ese joven que se conduce con respeto, con temor reverente. Es un hombre que a nadie está extorsionando. Es un hombre que no le está quitando absolutamente nada a nadie. Y Samuel trajo un mover del Espíritu sobre Israel tan hermoso, formó una compañía de profetas que cuando esos hombres adoraban y estaban entonando sus cánticos y sus profecías, cualquier persona que se acercara a la compañía de profetas empezaba a profetizar. Cualquiera que se acercara ahí, los hombres de Saúl cuando estaban persiguiendo a David, que se encontraron con la compañía de profetas, empezaron a profetizar y el mismo Saúl vino a buscar a David y empezó a profetizar y aún se desnudó y estuvo de un día para el otro en esa condición, dice, profetizando como en un éxtasis con el Señor. Entonces, lo que puede hacer una persona con respeto por Dios. Por eso te digo, ¿cómo estás viviendo tú con el Señor en este tiempo? Todos queremos que Dios prolongue sus días de misericordia sobre nuestra nación. En este tiempo hay una tensión muy grande en nuestro país. Lo que puede pasar, sí, hay una gran tensión a nivel nacional por lo que puede pasar con nuestra nación en este tiempo. Pero, ¿sabes una cosa? Nuestra mayor preocupación no debiera ser quién va a ser el presidente ahora. Por supuesto que sí nos preocupa eso, pero el presidente que vamos a tener es el presidente que la nación se merece. Que quede claro eso. Lo que viene para Colombia, sea bueno o sea malo, es la paga de Dios para un pueblo o justo o un pueblo muy infame. Un pueblo muy infame. ¿De qué depende de que el Señor prolongue sus años de gracia y de misericordia o que se aceleren los juicios sobre nuestra nación? De cómo tú estás viviendo y de cómo yo estoy viviendo. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo delante de Dios? Y de acuerdo a tu respuesta, entonces te voy a decir cuántos años de misericordia le quedan al país o cuánto tiempo falta para que vengan los juicios de Dios sobre nuestra nación. Porque cuando la iglesia se hace infame, las tinieblas se vuelven más densas y los juicios se apresuran sobre las naciones. Cuando la iglesia es justa, el Señor vuelve a aparecer y trae visión con frecuencia. La gente es tocada en su corazón y podemos traer un mover de arrepentimiento sobre un pueblo. Mira que todos los de la Biblia que fueron justos representaron una luz para sus generaciones. Daniel fue una luz allá en Babilonia. Los tres jóvenes fueron un testimonio tan impresionante que aquellos reyes ordenaron tener respeto por el Dios de Ananías, de Misael y Azarías. Ordenaron tener respeto por el Dios de Daniel. Los presidentes, los gobernantes de la época, cuando se encontraron con un justo pero parado en la brecha, honrando y sirviendo a Dios, ordenaron que sus pueblos, los que estaban sujetos a su gobierno, tuvieran respeto por el Dios de ellos, el Dios de Daniel y aquellos otros tres jóvenes, a tal punto que cualquiera que blasfemara contra el Señor, su casa iba a ser destruida. Dice, su casa va a ser convertida en un muladar. Imagínate eso. Hombres impíos, adoradores de demonios, idólatras, etcétera, ordenando tener respeto por el Dios de los cielos. ¿Por qué hicieron eso? Porque había un hombre, porque había gente buscando verdaderamente al Señor. Entonces, si la iglesia o los que decimos ser de la iglesia, no nos importa irnos a embriagarnos y llegamos a la casa todos borrachos y nos vamos por allá a esos antros de iniquidad. Si un hombre que dice ser cristiano, creyente, que sigue al Señor, pero le está echando el ojo a la vecina, está en fornicación con su novia, que ambos supuestamente son muy creyentes, pero no les tiembla el alma para ir a acostarse y a tener fornicación. Un hombre casado que pertenece a la iglesia y está invitando a otra dama a tener sexo. Entonces yo te digo, bueno, ¿y tú quieres un país y tú quieres un presidente justo?
Tú que caminas en injusticia, que tus comportamientos son como los de un demonio, y tú le estás pidiendo a Dios que visite la nación con gracia y con misericordia, cuando tú no tienes ningún respeto por Dios. Por supuesto que no. La iglesia debe ser sensata. Hermanos, tenemos que ser sensatos, porque si la iglesia es infame, Dios no nos va a dar un gobernante justo. Dios nos va a entregar en manos de nuestros enemigos si la iglesia no se corrige, si la iglesia sigue en borracheras, en orgías, en fornicaciones, en adulterios, en estafas, si seguimos teniendo líderes engañadores, perversos, llenos de maldad y de iniquidad. El Señor no va a visitar nuestra tierra con misericordia. Lo que se avecina para Colombia son juicios muy graves si el liderazgo de la iglesia no se corrige y si el pueblo de Dios no toma una ruta diferente. Porque no se trata de decir, oramos, Dios mío, que no nos entregues, no entregues el país al hambre, al exilio, como fue entregado nuestro país vecino al exilio, la gente de allá andando las carreteras de Latinoamérica buscando un lugar donde poder comer pan. No nos entregues al exilio, Señor, no nos entregues a la plaga, no nos entregues a la muerte, que ahorita las amenazas de guerra que hay sobre nuestro país, tantas cosas que se podrían avecinar. Pero le digo al Señor, no me entregues en manos de mis enemigos, pero le estoy chateando a la vecina que vea que usted que me gusta mucho, que mamita tan linda, que yo no sé qué, pero que mi esposa no se vaya a dar cuenta. Y yo te digo, tú estás muy loco. Tienes que tener una mente muy torcida para pensar que vas a orar al Dios santo y de los cielos para que haga un milagro sobre la nación. Y después tú que es que pensando en hacer iniquidad y maldad, como si Dios no lo estuviera viendo. O sea, ¿dónde te cabe tanta hipocresía? ¿Dónde te cabe tanto engaño? ¿Cómo es posible que hayas ensanchado tu corazón a la iniquidad de esa manera tan impresionante? ¿Cómo es posible que le hayas dado tanta cabida al corazón como para consentir con una maldad así y pensar que Dios no está viendo? Que Dios no está viendo y no está oyendo. Dice la Escritura que los ojos de Dios están sobre la tierra. Los ojos de Dios ven a los justos y escuchan las oraciones, pero escucha lo que dice a los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si tú eres infame y no te importa, ¿tú crees que Dios te escucha? No, no te va a escuchar ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Va a escuchar el Señor. Por eso es necesario que la iglesia se enderece y tenemos un chance, tenemos un cuarto de hora para que corrijamos. Porque si nuestros comportamientos son como los de los hijos de Elí, entonces vamos a ser entregados en manos de nuestros enemigos. Pero si tenemos el corazón que tuvo Samuel, el Señor va a volver a aparecer en su tierra. Dios va a extender su gloria sobre nuestra nación. Dios va a traer su reino sobre Colombia y la gente va a disfrutar de la luz del Espíritu Santo brillando sobre nuestra nación. Y hay un llamamiento de Dios en este tiempo, en Isaías, en el capítulo 22, versículo 12, dice: por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello, a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos que mañana, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es el pecado aquí? Que la tierra estaba siendo sitiada, venían tiempos de guerra, de hambre, etcétera. Y entonces el pueblo que dijo: pues si vamos a morir, celebremos esta noche. Antes de que venga el hambre, comámonos todas estas vacas y hagamos aquí fiesta y embriaguémonos. Pues si se va uno a morir, entonces disfrutemos en este momento. Y esa es una posición muy responsable frente a la salvación, porque el ser humano tiene eternidad. Nuestro corazón tiene eternidad. Nosotros cuando muramos vamos a seguir vivos, vamos a seguir viviendo
o cerca de Dios o apartados de Él en un lugar que nosotros no ni nos imaginamos cuán terrible es ese lugar. Entonces, si el Señor dice, viene juicio, o estamos al borde de un juicio, estamos a punto de que se cumpla un decreto sobre nuestra nación de maldición, como lo declara Sofonías 2. ¿Qué puede hacer la iglesia? Antes de que tenga efecto el decreto, lo declara Sofonías, podemos humillarnos, podemos orar, podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón, podemos reconciliarnos con el hermano, podemos renunciar a la fornicación, al adulterio, al robo, a la avaricia, al orgullo, a la altivez, a todo lo que podamos renunciar en este tiempo. Si Dios nos ve en esa actitud, entonces dice, listo, entonces vamos a prolongar los años de misericordia sobre Colombia. El enemigo no va a poner un pie sobre este país. El diablo no va a devastar sus cosechas. El diablo no va a poder traer hambre, no va a poder traer ese exilio, esa plaga, esa peste. Pero si el pueblo dice, ay, ¿qué tal que caigamos así en tanta escasez como el pueblo vecino, que el dinero del pueblo vecino quedó por ahí tirado en las calles sin ningún valor? Entonces, no, antes de que eso pase, gastémonos eso y hagamos aquí muchas cenas y dediquémonos a emborracharnos y todo eso, porque pues antes de que venga ese día. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ese pecado no será perdonado, porque les advertí y ustedes en lugar de humillarse, lo que hicieron fue entregarse a la diversión, entregarse a las pasiones desordenadas de su alma. Y ese es el pecado que dice Dios, no lo voy a perdonar, porque eso es como cuando un padre le dice a un hijo, no hagas eso, no hagas eso, y él va y lo hace, no lo hagas. Y el niño en su necedad se va desbocado a hacer toda clase de maldad. ¿Qué le espera a ese niño? ¿Que el papá le dé una recompensa? Por supuesto que no. Una disciplina es lo que le espera a ese muchacho por necio y por no obedecer. Y así estamos ahora. Tenemos una oportunidad de volvernos a Dios. Tenemos una oportunidad de arrepentirnos, de enmendar nuestros caminos. Y yo lo invito para que ore por el liderazgo de esta nación. Ustedes que los que hacen parte de la iglesia, oren por el liderazgo. Señor, pule el liderazgo. Levanta nuestro liderazgo con poder, con unción. Limpia a nuestro liderazgo de todo engaño, de toda maldad, de toda iniquidad. Límpialo de la avaricia, de los pecados sexuales, de que el Señor nos purifique de todo. Y que definitivamente ese liderazgo infame que no quiere corregirse, que entonces el Señor lo saque a un lado, lo ponga a un lado, como puso a un lado a Elías, sus dos hijos, y que Él nos levante a Samuel en este tiempo, una iglesia como Samuel, para que el altar empiece a arder constantemente delante de Dios. Mientras el altar está encendido, mientras tengamos un pueblo justo que guarda las verdades de Dios, entonces la misericordia del Señor va a prolongarse sobre este país. Pero si se apaga la luz que el Señor había encendido en nuestros corazones, podemos esperar muchas cosas malas para nuestro país, para nosotros, para nuestras familias. Esto es un llamado en serio, realmente es en serio. Nunca antes habíamos estado en un apuro tan grande como en el que estamos ahora, porque como dice Sofonías, estamos a punto de que se cumpla un decreto, un juicio sobre un país, un juicio sobre naciones. Mira lo que dice Malaquías en el capítulo 2. Dice del versículo 1 en adelante: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿A quién le está hablando el Señor? A los sacerdotes, a los que ministran en su casa. Bueno, Pedro dice que todos fuimos llamados a ejercer ese sacerdocio. Dice que todo el que conoce a Jesús y lo acepta como Salvador hace parte de ese real sacerdocio de una nación santa que debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mira la sentencia, le está hablando el Señor a los sacerdotes.
Si no hacen caso, voy a maldecir sus bendiciones. Dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a mucha gente hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque dice Dios, yo les voy a dañar la sementera y le voy a echar al rostro el estiércol de esos animales, porque ellos estaban trayendo al Señor esos sacrificios impuros, un animal sin un ojo, arañado, defectuoso, y el animal tenía que ser perfecto porque era una sombra del Mesías. Había un menosprecio por las ofrendas de Dios, había un menosprecio por Dios tan impresionante que el Señor dijo, ustedes creen que se pueden acercar a mí de cualquier manera, que es que yo soy un pastor súper ungido, un pastor súper apreciado, que todo el mundo, que ya tengo una fama tremenda, pero que cuando está en su casa ya está mirando allá en su computador o en su celular un poquito de pornografía, o que le está hablando con palabras de doble sentido a las hermanas de la iglesia, que se le va la mano por allá para tocar por aquí gorditos y que yo no sé qué. Y yo te digo, ¿tú crees que ese es el sacrificio perfecto para el Señor? Estás ofreciendo lo cojo, estás ofreciendo lo ciego, estás ofreciendo lo inmundo. Lo que te viene es que Dios te va a tirar en la cara ese estiércol por no tener respeto por el Señor. Porque el hecho de que Dios use una persona y permita que se muevan dones, habilidades ministeriales a través de ella, no quiere decir que Dios está de acuerdo con su maldad. Hay dones impresionantes, pero recuerda que un don no te hace santo. Los dones no santifican absolutamente a nadie. Y tener un don, por un muy maravilloso que parezca, no quiere decir que el que lo tiene sea justo. El Salmo declara, Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes. O sea, una persona rebelde también puede tener un don. Así que no te confíes que tienes un gran don y que hace mucho tiempo el Señor te está usando, pero hace mucho tiempo vienes en el secreto haciendo maldad. Hace mucho tiempo vienes con un secreto de adulterio en tu corazón. Hace mucho tiempo vienes con un secreto de fornicación, de mentiras, de robo, tal vez en tu empresa, pero sigues ministrando y piensas que Dios no está viendo eso. Va a haber un momento donde el Señor te va a tirar, como dice acá, el estiércol de esos animales a la cara, porque por el Señor hay que tener respeto. El temor reverente al Señor es muy importante en su gente, en la iglesia, en su liderazgo. El temor reverente me hace estar delante de su presencia, haciendo lo que es grato delante de Él. Dice acá que él le dio ese pacto para que él le temiera, y dice, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. ¿Cómo es el comportamiento del sacerdote en este tiempo? Dice, bueno, y en todo tiempo, dice, tuvo temor del Señor, temor reverente, un respeto grande por el Señor, que hace que yo me cohíba de hacer todo aquello con lo cual lo pueda ofender. Cualquier cosa que yo vaya a hacer que lo vaya a ofender, entonces, ¿qué va a decir? No la hago. Si esto ofende al Señor, no lo hago. Si decir esto ofende a Dios, no lo voy a decir. Si hacer esto, etcétera, entonces no lo voy a hacer. Eso es temor reverente, que me invita a rendirle ese tributo al Señor, ese respeto, esa solemnidad. Y dice, y este sacerdote estuvo humillado, en humillación. Humillación es con la cabeza abajo, reconociendo que yo soy solamente un siervo, que no me puedo exaltar, que yo no puedo estar con la frente así erguida, ni orgulloso, ni altivo. Es una humillación delante de su presencia, porque ¿qué soy yo sin el Señor? Absolutamente nada. ¿Y qué tengo yo que el Señor no me haya dado? ¿Qué oración puedo hacer yo que Dios no me haya inspirado? ¿Qué persona puedo yo orar por ella que sea sanada, que no la haya sanado el Señor? Es que finalmente nosotros no tenemos absolutamente nada nuestro.
Nada nuestro, todo es un regalo, todo es un don, todo es por gracia. ¿Por qué lo dice la Escritura así? Para que nadie se gloríe. Nadie puede levantar la cabeza diciendo, tengo un gran don, tengo un gran llamamiento, no tienes nada. En un momento te quita el Señor esos regalos y quedas convertido en un espanto como quedó convertido Lucero. Ese ser que era hermoso, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, dice, un ser espléndido, perfecto. El Señor le quitó su belleza en un momento y dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, imagínate eso. ¿Qué podemos creernos nosotros o de qué nos podemos enorgullecer? De absolutamente nada. Por eso hay que caminar en humillación delante de Él. Dice, nuestra boca es una boca que declara la verdad del Señor. No hay iniquidad en el pueblo, en sus sacerdotes. Camina en paz, reconciliado, en unidad con el Señor, en justicia. Y a muchos hace apartar de la iniquidad. Es hermoso ese llamamiento del sacerdote. Por eso es tan doloroso ver esos ministerios hermosos que Dios ha puesto al frente con tanta gracia, con tanta manifestación del Espíritu Santo, pero cómo se convirtieron en espantos, se volvieron infames, dejaron al Señor y perturbaron al pueblo e hicieron que la visión escaseara y que la palabra del Señor también se fuera, que no hubiera palabra de Dios. Entonces, te quiero invitar para que con la mano en el corazón, te ponga la mano en el corazón y realmente pienses, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Qué quieres tú para esta nación? Si tú realmente quieres que esta nación sea visitada con gloria y con poder, si tú quieres que Dios extienda su mano de misericordia, que nos regale un gobernante que tenga alguna justicia en el corazón, que tenga respeto por Dios, porque que Dios nos dé a alguien así depende de cómo tú vas a vivir tus próximos días a partir de hoy. ¿Cómo tú vas a vivir? Entonces ya sabes lo que le espera a nuestra nación. Si eres justo, si eres un hombre o una mujer piadosa, te duele la conducta nefanda de los malvados y afliges tu alma cada día buscando al Señor, creo que Dios va a extender su mano poderosa sobre esta tierra y que nos va a bendecir unos años más si lo hacemos de esa manera. Y si no, bueno, ya sabemos entonces lo que va a hacer Dios, como lo declara aquí con esos sacerdotes. Te invito para que seas justo, para que hagamos las cosas bien hechas. Por supuesto, no somos perfectos. Nuestra perfección viene de buscar al Señor, de seguirlo a Él. Nuestra perfección es seguirlo a Él realmente. Como el Señor se lo dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, en su relación con el Señor, Abraham iba a poder agradar a Dios por la ayuda que Dios le estaba brindando. Entonces, tenemos este tiempo para orar, para buscar a Dios de todo corazón, para volvernos a Él, para renunciar a la iniquidad. Te hago un ruego en esta hora. Tú que me estás escuchando, te hago un ruego. Vuélvete de tu maldad, abandona tu iniquidad y démosle una oportunidad a este país. Démosle una oportunidad a este país de que la luz siga brillando, de que Dios se siga manifestando y que siga revelándose a nuestra nación. Depende de cómo tú y yo nos comportemos en este tiempo delante de Dios. Yo te bendigo, declaro tu vida para la gloria de Cristo y clamo a Dios que realmente traiga un despertar poderoso y sobrenatural sobre tu vida. Te bendigo en Cristo Jesús, Señor nuestro.